¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso, el libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, tercer libro del Antiguo Testamento. En esta ya la cuarta sesión, estamos iniciando ahora nuestra cuarta sesión de un libro que, como hemos venido diciendo, no es un libro sencillo, no es un libro decíamos, no brilla por su popularidad, no es de los más buscados, en realidad no es de los más leídos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un libro de un alto contenido normático en cuanto a normas ritualistas, las normas rituales de un Israel, ¿no? De tiempos de Moisés, donde es un poco complicado tratar de hacer una aplicación directa a nuestros días con toda la modernidad que vivimos, ¿no? Pero sin embargo es un libro que es un gran tesoro por todos los principios que podemos sacar y que sí tienen aplicación en nuestra vida. No es que no existan, simplemente que no son tan fáciles de ver como otros libros, como es el caso de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Un libro que tampoco es fácil para cualquier persona. Y decíamos, no se trata de que sea un libro para aquellos Illuminati, ¿no? Aquellos que poseen gran conocimiento. No, no, no. Ningún libro de la Biblia requiere esa condición, pero el problema del Levítico es que todo aquel que empieza a adentrarse a sus páginas y empieza a estudiar los temas de santidad, corre dos riesgos. Por un lado, pensar que la santidad de Dios es muy exagerada y que es inadecuada, que está fuera de lugar para nuestros días. O por el otro lado, tratar de defender una santidad muy elevada y aplicarla a todas las personas y caer en un legalismo. Es por eso que todo aquel que se acerca a este libro se tiene que acercar con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto primero para examinarse uno mismo antes que los demás y entonces entender el estándar de santidad en base a la persona. Es un estándar personal. La verdad es que el libro es todo un reto, pero iremos descubriendo a lo largo de estas sesiones que el libro es maravilloso. Si me lo permite, haré una breve oración y daremos inicio entonces formalmente a esta nuestra cuarta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias por el regalo de tu palabra, por el regalo de este libro Levítico, Padre, que nos está ocupando en este curso. Gracias por todos los recursos que dispones, tanto la tecnología, Padre, Señor, como todos aquellos recursos para tomar notas, para rescatar ideas, pero lo más importante, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, a examinar tu palabra y a atesorar todos aquellos principios que son vigentes en nuestros días, Padre, y que nos permiten crecer como hijos tuyos. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, como le decía, estamos ya prácticamente en la cuarta sesión de este estudio de cómo vivir en santidad, que no es otra cosa sino un estudio de este libro, perdón, lo tengo al revés, este libro de Ediciones Las Américas, escrito por dos autores, que es el caso de Bernardino Vázquez y su esposa Delfina Espinosa de Vázquez, ¿no? Y bueno, pues aquí los autores, en este breve comentario muy completo acerca del libro de Levítico, nos llevan a lo que será ahora la cuarta sesión, el cuarto capítulo del libro, que es la importancia de la pureza. Hoy hablaremos de la importancia de la pureza. Y para ser más específicos, estaremos trabajando lo que es el capítulo 11 del libro de Levítico. En cuanto a la lectura bíblica, digamos que hoy estaríamos llegando al capítulo 11. La sesión pasada hablamos de un tema un tanto fuerte, un tanto confrontativo, que es el fuego consumidor. Bueno, le pusieron ahí Dios es fuego consumidor los autores. Nosotros la clase la nombramos realmente como el fuego extraño, ¿no? Y la importancia de no presentar fuego extraño ante el Señor, no presentar ofrenda extraña ante Dios,
¿Por qué? Porque eso rompe con la comunión en santidad, ¿no? Y bueno, yo le invito, si es que se está conectando o se está incorporando a esta cuarta sesión y no tienen las anteriores, le invito sobre todo a ver esta sesión pasada, la sesión 3, donde analizábamos un poco este estándar de santidad y empezamos a derribar algunas ideas que se pudieran presentar, ¿no? Como hablar de un Dios caprichoso que pone un margen de santidad y solamente va a llegar el que lo logre dar, que esa podría ser la primera impresión, ¿no? Pero que decíamos, Dios es el creador de todo, Dios es soberano y Él tiene todo el derecho de poner el estándar. Él es el dueño del balón y Él decide cómo se va a jugar con el balón, discúlpeme usted la expresión, ¿no? Y realmente los de la necesidad somos nosotros, y con cualquiera que pueda decir, pues yo no creo en Dios y menos en un Dios caprichoso, bueno, pero eso no elimina la realidad de que Dios existe y que tiene un estándar, ¿no? Sin embargo, no se trata de manejar la perspectiva de que efectivamente Dios pone las condiciones y a ver quién puede jugar. No, porque vamos a ver que también es un Dios amoroso que abre todas las posibilidades para entrar dentro de ese estándar, ¿no? Y uno de ellos, el más importante, pues es precisamente el haber entregado a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que a través de Él nosotros tengamos la pureza necesaria, la limpieza necesaria, la santidad necesaria para acercarnos al Padre con toda confianza y de esta manera poder establecer una relación con Dios, ¿no? Pero aún así hay que tener cuidado de no perdernos, no extraviarnos en el camino y llegar con fuego extraño. Por eso la importancia de la sesión pasada. En este caso, para nuestra sesión, la número 4, bueno, estaremos hablando un poco acerca de el tema que ocupa el capítulo 11, pues es las reglas de los animalitos puros y los animalitos impuros, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Y obviamente, lo veremos más adelante, no se trata aquí de establecer la dieta del cristiano y qué sí puede comer y qué no puede comer, sino extraer el principio, la esencia de esta normativa y cómo impactaría hoy en nuestros días, ¿no? Y quiero empezar tratando de ilustrarlo de esta manera, ¿no? Porque el propósito del libro, el propósito del Levítico, es mostrar la santidad de Dios y guiar al pueblo hacia esa santidad. Terminábamos la sesión anterior con una ordenanza que Dios le da a Aarón. La situación no fue sencilla, los hijos de Aarón presentan un fuego extraño, Dios los consume con fuego. Imagínese usted el corazón de Aarón, ¿no? Como padre. Y bueno, pues un Moisés reconviniendo a Aarón. A esto se refería Dios cuando dijo que iba a mostrar su santidad, ¿no? En no hacer cosas raras, no presentar fuego extraño, no hacer las cosas conforme a tu voluntad, sino como Él lo ha mostrado, ¿no? Entonces imagínese usted el corazón de Aarón, ¿no? Y Dios termina dando una instrucción a Aarón, ¿no? Tú tendrás que aprender a discernir entre lo santo y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Y no solamente eso, no solamente tendrás que aprenderlo, sino que tendrás que enseñarlo al pueblo, ¿no? Y prácticamente esto rescata la esencia de lo que es el libro de Levítico. El Levítico es una guía de cómo tú y yo podemos en nuestra vida aprender a discernir entre lo que edifica y lo que destruye nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a hablar de la familia. Dios nos da una familia, Dios nos permite tener una familia, tenemos una pareja, tenemos nuestros hijos. Y obviamente, pues al tener hijos, lo que buscamos, al tener una pareja y al tener hijos, lo que buscamos, lo que anhelamos, pues es tener una estabilidad en el hogar, ¿no? Tratamos de tener un ambiente hogareño, que la casa se vuelva el hogar a donde todos queremos estar, ¿no? Donde todos anhelamos ir. Es terrible cuando no hay estabilidad en el hogar, cuando la casa se llena de problemas, conflictos de tal manera que ya nadie quiere llegar a ella, ¿no? Prefieren buscarse actividades
fuera de la casa para no estar en ella, ¿no? Pero en realidad, todo aquel que inicia un proyecto de vida, que se quiere casar y que quiere tener hijos, lo que anhela es formar un hogar feliz, un hogar estable. Y eso, pues obviamente involucra la formación y la educación de nuestros hijos. Y se vuelve un factor importante, ¿no? O debiera ser un factor importante. La realidad es que hay muchas parejas que no se involucran tanto en la educación de sus hijos, ¿no? Pero debiera ser una de las mayores preocupaciones. Y al ser una de las mayores preocupaciones, pues no dejaríamos la educación de nuestros hijos a la suerte de pues, que los eduquen sus amigos, ¿no? O que los eduque la escuela. Lo he mencionado algunas veces, yo trabajo como maestro de escuela, y uno de los conflictos que más tenemos los docentes con los alumnos, sobre todo en cuestiones disciplinarias, pues es precisamente que los chicos no tienen una figura de autoridad que imponga límites en el hogar, como son los padres, y pretenden que nosotros lo hagamos, ¿no? Pero si en realidad caminamos en la mayordomía, en la responsabilidad como padres, de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos que la educación de nuestros hijos es una de las prioridades, ¿no? Y entonces, cuando entramos en el proceso de la educación de nuestros hijos, normalmente comenzamos con reglas básicas, ¿no? Sobre todo reglas básicas orientadas a la higiene. Piense usted en los hijos, ¿no? A los hijos no les pedimos primeramente que escribiesen bien, con letra bonita, correcta, su tarea, cuando pues, apenas era un bebé, ni siquiera sabía agarrar la pluma, ¿no? Pero sí empezamos con reglas elementales por ejemplo, de higiene, ¿no? Es decir, el que se laven las manitas, el que se aprendan a lavar los dientes, ¿no? Y la parte, creo yo, más difícil de la educación, pues es el formar el hábito. No solamente enseñarles el cómo, sino sembrar en ellos el cuándo, ¿no? Y que ellos lo hagan por sí solos. De ahí, digamos que pasamos a una siguiente etapa, ¿no? Que serían, ahora sí, propiamente reglas de conducta, ¿no? Y dentro de estas reglas de conducta, bueno, pues les enseñamos el trato con los demás, las famosas palabras mágicas, por favor y gracias, ¿no? El orar antes de tomar los alimentos, el inclusive cómo pedir un favor, ¿no? Cómo pedir algo en una tienda, etcétera, ¿no? Cómo contestarle a los abuelos, cómo contestarle a los maestros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí se nos va prácticamente toda la infancia de nuestros hijos, ¿no? Pero tarde o temprano, llegará el momento en que tendremos que formarlos en pureza. Cuando se empieza a despertar el interés por el sexo opuesto, ¿no? Y entonces ellos serán víctimas del ataque de toda la violencia y toda la sexualidad que encuentran en los medios, en el internet, en la televisión, etcétera. Y nosotros ahí tendremos que empezarlos a formar en pureza. Esto que estoy diciendo es muy similar a lo que Dios hace con el pueblo de Israel, donde comenzará primero a mostrar reglas de higiene, como el tema que nos ocupa hoy: qué animalitos pueden comer, qué animalitos no pueden comer, ¿no? ¿Cómo será, por ejemplo, la limpieza si una persona enferma, ¿no? Inclusive hasta para ir al baño, vamos a encontrar en el libro del Levítico reglas del uso de letrina, etcétera, ¿no? De ahí pasará a las reglas de conducta, ¿no? ¿Cómo será el trato entre los mismos individuos, las mismas tribus, ¿no? Y cómo será el trato para con los sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues vendrá todo lo que es la normativa en cuanto a la pureza, ¿no? La pureza corporal, la pureza mental, espiritual, etcétera, ¿no?
que es algo muy similar a lo que hacemos con nuestros hijos. Es decir, yo no le hablaría a uno de mis hijos de escasos 3 o 4 años acerca de sexualidad, como de repente pretenden algunos programas modernos de educación, ¿no? El prevenir su vida sexual hablándoles antes es algo muy desatinado. ¿Por qué? Porque empezamos a despertar en ellos algo que no ha despertado, ¿no? Entonces no tendría lógica que yo pretenda formarlos en pureza a los 3 o 4 años cuando el líbido no está orientado hacia esa dirección, ¿no? Pero ¿qué tal cuando los muchachos llegan a secundaria o están ya a mitad de la secundaria y entonces pues entienden este juego de la coquetería, ¿no? De la conquista, y entonces empieza a surgir en ellos pues el deseo del noviazgo, el deseo del abrazo, el beso, etcétera. Y entonces nos vemos forzados ahora sí a empezar a formarlos en santidad, ¿no? Es muy importante que como padres entendamos que nosotros no podemos controlar la pureza de nuestros hijos. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Nosotros queremos ser los dueños de su pureza. Y no hay que confundirnos, somos los responsables de su educación. Pero el control de la pureza en realidad le pertenece a Dios. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Bueno, nosotros podemos enseñarles a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Yo tengo a mis hijas y bueno, no siempre voy a estar todo el tiempo con mis hijas, no siempre las voy a poder cuidar. De hecho, sería enfermizo tener todo el tiempo a mis hijas, y si ellas después empiezan a tener una relación de noviazgo, pues que ande yo con ellos, ¿no? No podré estar ahí. Tarde o temprano ellas se quedarán solas con un amigo, ¿no? Quizá con un pretendiente, y ellas tendrán que aprender a tomar las decisiones que se puedan presentar en ese momento basadas en la palabra de Dios. Pudiera pasar, no lo descarto, que decidan mal, ¿no? Y entonces den un mal paso. No es mi culpa, como muchas veces he visto en las iglesias, ¿no? Que de repente se embaraza la hija, sobre todo de alguno de los líderes de la iglesia, y ¡pum! La iglesia luego ataca el liderazgo de la persona. Es que cómo es posible que sea pastor, que sea líder, que sea miembro del concilio, etcétera, si la hija se embarazó. Cuando perdemos de vista este punto, ¿no? A ver, quien falló fue el hijo. Y con todo respeto, el muchacho, la muchacha ya estaba suficientemente grandecitos para entender la consecuencia de esto, y sin embargo tomaron la decisión. Y Dios tendrá un trato con ellos. Nosotros no tenemos por qué juzgarlos, ¿no? De repente somos muy criticados en la iglesia por eso. Es que consienten el pecado porque no lo frenan. A ver, es que de entrada a nosotros no nos toca frenar el pecado. Desde el pastorado a nosotros no nos toca decidir por tus hijos. Nos toca junto contigo educarlos, pero la responsabilidad realmente es del padre de influir en ellos la palabra de Dios. De tal manera que cuando tu hijo o tu hija esté en una fiesta y le ofrezcan una copa de alcohol, le ofrezcan un cigarro o una pastilla, ellos logren tomar su decisión basados en la palabra de Dios. Yo no quiero que mis hijas decidan por mí. A mí no me gustaría que mis hijas tomen decisiones. Híjole, pues no lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer porque mi papá es pastor de la iglesia, o mi papá es líder de la iglesia. Sería lamentable que mis hijas tomen decisiones por mí. Yo quiero que ellas decidan por Dios, que cuando les ofrezcan algo, que cuando les propongan algo, ellas puedan decir no, porque la Biblia dice esto, o sí, porque la Biblia permite esto, ¿no? Pero que sea en base a la Biblia, que sea en base a su relación con Dios.
¿A qué voy con todo esto? Como usted puede ver, es un tema difícil, no es un tema sencillo. Es que el tema de santidad no es sencillo, es complicado, pero se tiene que abordar. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer como padres es fijar en ellos una convicción en la palabra de Dios. Yo no quiero que mis hijas tengan mis convicciones, yo tengo mis convicciones, que son producto de mi experiencia que he vivido en mi relación con Dios y con otros. No puedo esperar que mis hijas tengan las mismas convicciones, no puedo esperar que mis hijas tengan las mismas convicciones que su mamá. ¿Por qué? Porque ellas también deberán tener su propia relación con Dios. Lo que queremos como padres es que sus convicciones estén basadas en la palabra del propio Dios de ellas. Lo hemos dicho mucho, Dios no tiene nietos. Dios no es el Dios de mi papá, es también mi Dios. Y yo tengo que aprender a caminar no siguiendo al Dios de mi papá, sino a seguir a mi propio Dios. Por eso es que es muy importante que fomentemos en los hijos la lectura de la palabra, que fomentemos en ellos, que ellos tengan su propio tiempo de oración, ¿no? De repente pensamos, bueno, nos sentamos a comer y bueno, ¿quién va a orar por los alimentos? A ver, hija, tú ora por los alimentos y allá le enseñé a mi hija a orar. No, de repente sí sería importante, oye hija, ¿por qué no te tomas unos 2 o 3 minutos y ponte a orar solita? Vete a tu cuarto, ponte a orar, pero de veras ponte a orar. ¿No? Me pasa mucho de repente, y perdón, no me quiero poner como ejemplo, ¿no? Pero pasa mucho que de repente mis hijas me platican, oye papá, fíjate que en la escuela le pasó algo terrible a una compañera, ¿no? Oye hija, ¿y por qué no te tomas unos minutos y oras por ella? Es cierto, lo va a hacer porque se lo dijo su papá. Pero yo sé que tarde o temprano algo pasará en la vida de mi hija, que sabiendo esta inercia de leer la palabra y orar, simplemente lo único que hará será ahora dirigir esto que yo hacía porque mi papá me lo pedía, ahora lo voy a hacer porque yo lo necesito. Y le repito, no me estoy poniendo como ejemplo, por favor, no es mi intención, porque como padre tengo muchas fallas, porque mis hijas también tienen muchas fallas, porque estamos caminando delante de Dios y también estamos aprendiendo los procesos de santidad, ¿no? Es simplemente una manera de ejemplificar el que cada uno de nosotros tiene que tener una convicción con su propio Dios. Y a eso quiere llegar el libro de Levítico. Entonces, vamos a recordar rápidamente el panorama general del libro, donde decíamos que básicamente el libro lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Donde los primeros 10 capítulos, o para ser más precisos, del capítulo 1 a la mitad del 10, con el incidente que ha pasado con los hijos de Aarón, ¿no? Con Nadab y Abiú, hay una instrucción acerca del culto, cómo se tienen que hacer los cultos, ¿no? Cómo se debe de presentar la ofrenda de consagración, cómo se tiene que presentar la ofrenda de paz, o cómo se tiene que presentar la ofrenda por expiación, ¿no? Vimos toda esta reglamentación de acuerdo a la vestidura sacerdotal y cómo fueron investidos Aarón y sus hijos, etcétera, y cómo empezaron todos los sacrificios, todo el culto, ¿no? Entonces, los primeros 10 capítulos se enfocaron más hacia las instrucciones para el culto. Pero a raíz del incidente que pasa con los hijos de Aarón, es que entonces ya el libro empieza a tomar dirección de la mitad del capítulo 10 hasta el último capítulo, que es el 27, ahora sí en instrucciones para desarrollar una vida santa. No quiero decir que estas instrucciones fueron el resultado del incidente, ¿no? No es así. Ya estaba en los planes de Dios el que Moisés y Aarón enseñaran al pueblo los estatutos para alcanzar una vida santa, ¿no? Pero digamos que es como un punto de referencia. A partir del incidente de los hijos de Aarón es que ya comienzan ahora sí las instrucciones de cómo desarrollar una vida santa. Y le repito, parte desde la instrucción que Dios le da a Aarón. Ok, ante esto que acaba de pasar, será importante que tú entiendas la importancia de discernir entre lo santo y lo profano. Y no solamente que tú, que eres el sumo sacerdote, tenga este discernimiento, sino que se lo tendrás que enseñar al pueblo.
que es algo que como ministros de iglesia hacemos mucho, que como padres de familia, en familias, en hogares cristianos, tenemos que hacer. Esto es importante, ¿no? Yo para con mi esposa, para con mis hijas, tengo que aprender a discernir entre lo santo y lo profano y se los tengo que enseñar a ellos. Obviamente, como ministro de iglesia, yo tengo que aprender a discernir entre lo santo y lo profano y se lo tengo que enseñar a la congregación. Y lo llevaría más lejos, inclusive hasta en mi trabajo, cuando estoy al frente de un grupo en la escuela, en mi caso que soy docente, yo tengo que aprender a discernir entre lo santo y lo profano y enseñárselo a mis alumnos. Este es el punto de partida si en verdad queremos caminar en santidad. Pero les repito, hay que tener un corazón con mucho balance. Porque si yo empiezo a crear mis propios estatutos de santidad, voy a empezar a caminar en un legalismo que va a dañar a mi esposa, que va a dañar a mis hijos, que va a dañar a mi congregación, que va a dañar a mis alumnos, que va a dañar a mis amigos, que va a dañar a mis vecinos y que me va a dañar a mí mismo. Entonces es muy importante que nosotros podamos discernir, y qué mejor manera de hacer este discernimiento entre lo santo y lo profano que a través de la comunión con Dios, estar leyendo su palabra, estar orando y poder conocer mejor a nuestro Dios para tener un mejor discernimiento. En el caso de la segunda parte del libro, del capítulo 11 al 27, que son las instrucciones de vida santa, podemos ver que al menos de los capítulos 11 al 15 hay unas instrucciones de pureza en aspectos, digamos, más prácticos, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita, que es el capítulo 11, que es la referencia entre los animales que se pueden comer y los que no se deben comer. También veremos, por ejemplo, lo que serían las leyes de purificación después de, por ejemplo, del parto, ¿no? Esto, por ejemplo, recordando, me vino ahorita a la mente, en el Evangelio de Lucas, precisamente el evangelista nos habla de que una vez que se han cumplido los días, María lleva a Jesús al templo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene que ir al proceso de purificación después del parto y es cuando lo lleva al templo y ahí tendrá el encuentro con Simeón y con Ana, ¿no? Se refiere precisamente a este rito de la purificación después del parto. También leyes, por ejemplo, sobre enfermedades, en particular sobre la lepra. ¿Qué hacer cuando la persona de repente detectaba una mancha de lepra sobre su cuerpo, sobre su ropa o sobre la casa, ¿no? Y toda una serie de leyes sobre flujos corporales, ¿no? Si la persona sufría de algún tipo de flujo, como es el caso, por ejemplo, del flujo menstrual en las mujeres, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las leyes? Le repito, logra usted ver cómo estamos en una primera etapa más bien como de higiene, ¿no? Que la higiene también es una representación de la pureza, ¿no? Y que lleva un doble filo, ¿no? No solamente es que seas higiénico para que muestres la pureza de Dios, ¿no? Sino porque también te da un beneficio. Como con nuestros hijos, que les enseñamos a lavarse los dientes, no solamente para que los dientes se vean bonitos, ¿no? Sino para que pues no se les pique un diente y después estén sufriendo, ¿no? Es así que entonces viene la segunda parte de esta segunda parte, donde las instrucciones para la vida santa del capítulo 11 al 27, podríamos hablar que ahora sí los capítulos 16 al 27 ya son aspectos de una pureza ya no tanto práctica, sino más profunda, más espiritual, donde ya se empieza a hablar de la observancia del día de la expiación, es decir, del día del perdón por los pecados, por las faltas cometidas, ¿no? Normas acerca del consumo de sangre, ¿no? Donde está representada la vida, las normas con respecto a las relaciones sexuales, en especial aquellas que son ilícitas, en cómo desarrollar el amor a Dios, ¿no? Un tema fundamental en el cristianismo, y el amor al prójimo. De ahí que cuando al Señor Jesucristo
le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él refiere precisamente estos que se encuentran en el capítulo 19 de Levítico, ¿no? El amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, y el amar al prójimo como uno mismo. Veremos también en esta segunda parte todas las fiestas del Señor, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, etcétera, ¿no? Que lo que buscan no solamente es la pachanga por la pachanga, ¿no? Sino que son fiestas sagradas, así lo establece la Escritura, sí son fiestas, o sea, sí son con gozo. De hecho, dentro de la instrucción está que la persona tenga gozo, ¿no? Pero que no sea este gozo desenfrenado, este gozo pasional en el que la persona se pierda en el alcohol, etcétera, no, sino que tenga presente que es el memorial de algo que Dios ha hecho, ¿no? La Pascua es el memorial de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y claro que es un motivo para celebrarlo con una fiesta, ¿no? Sin embargo, son estas fiestas que guardan santidad, ¿no? Que es algo que nosotros los cristianos tenemos que desarrollar. De repente cometemos el error, le repito, dentro de este legalismo y de querer ser puros, pues cometemos el error de no asistir a fiestas porque no queremos contaminarnos, ¿no? Y entonces terminamos en una especie de cristianismo monástico, donde nos encerramos en nuestro monasterio, en nuestra iglesia local, y no queremos tener contacto con nadie, y después nos preguntamos por qué el evangelio no avanza, ¿no? No, yo puedo asistir a la fiesta con mis familiares, con mis parientes, con mis vecinos, mis amigos, y yo puedo convivir con ellos, yo puedo asistir al cumpleaños de la hija de un compañero del trabajo, y yo puedo acompañarlo en el gozo de que su hija está cumpliendo años, y no necesariamente tengo que caer en situaciones impuras dentro de la fiesta, ¿no? Como para evitarla, ¿no? De hecho, creo que hasta es una buena oportunidad para dar testimonio, ¿no? Cuando de repente, yo se los recomiendo, llegue usted a la fiesta de sus familiares y sea usted el primero en ayudarlos a poner la mesa, los vasos, etcétera, siempre con una buena actitud, etcétera. Eso toca mucho el corazón de la gente, ¿no? Porque dicen, oye, pues yo lo invité y hasta parece que vino a trabajar y lo hizo con mucho gusto y lo vimos muy alegre. Ese hombre o esa mujer tiene algo, ¿no? Y ahí es cuando lanzamos el anzuelo, ¿no? Cuando de repente, oye, vemos que eres muy alegre. ¿Por qué eres tan alegre, no? Después de tantos problemas que hay en la empresa, etcétera. Y ahí es el momento en que sale el pescador de hombres, para el cual fuimos llamados, ¿no? Bueno, vemos otros temas como es el caso del jubileo, la obediencia, los castigos contra la blasfemia, castigos contra la inmoralidad sexual, obviamente la prohibición del sacrificio de hijos, que era muy común en las naciones que estaban alrededor de Israel, también el no llevar ofrenda defectuosa, y situaciones como la ley del ojo por ojo, ¿no? Que ha sido muy, muy, muy mal interpretada y se ha tomado como una especie de sustento para la venganza, pero el propósito no era un sustento de venganza. Lo trabajaremos en su tiempo cuando lleguemos. Bueno, después de este panorama general, creo que vale la pena hacer un paréntesis y responder la pregunta: ¿qué es puro? ¿Qué es algo puro o qué es algo santo? Porque creo yo que aquí es donde muchas personas se han extraviado. Y me atrevo a decirlo así con todas sus palabras. Creo que es aquí donde muchos cristianos se han extraviado. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que lo puro o lo santo es todo aquello que se ha venido haciendo. Entonces usted, si va a asistir a una iglesia cristiana, debe usted asistir con traje, saco, corbata, zapato de vestir, porque esa es la manera pura y santa de presentarse en la casa de Dios. Porque la casa de Dios es tan digna, es tan sublime, que no puede usted llegar con un pantalón de mezclilla, que no puede usted llegar con una playera, porque eso ofende a Dios. Y nótese lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, porque entonces yo me atrevo a declarar, como si Dios no pudiera hacerlo, yo me atrevo a declarar por Él lo que a Él le ofende. Y entonces la pregunta es,
¿En verdad a Dios le ofende que yo un día llegue a la iglesia con mis pantalones de mezclilla? Y la pregunta que viene es, ¿y por qué tiene que ser de traje, saco y corbata? ¿No será más bien que esto responde a una tradición eclesiástica donde por muchos años, es cierto, las personas asistían a la iglesia de traje, saco y corbata, ¿no? O sea, traje completo y corbata. Entonces, discúlpeme, la corbata no es símbolo de santidad. ¿Por qué? Porque usted puede tener en la iglesia una persona de traje y corbata con un corazón terrible para con Dios y para con los demás. Y puede usted tener a una persona de mezclilla y playera con un corazón dispuesto. Yo lo veo mucho en los jóvenes. A mí me ministra mucho ver a los muchachos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la vestimenta no es la más formal, el verlos ministrar en la alabanza, el verlos ministrar a muchos de ellos en clases, para mí es muy edificante, ¿no? Digo, yo en lo personal, pues para mi edad y para mi físico, pues como que un pantalón de mezclilla y una playera, no me va, no. Y bueno, pues ya uno se va vistiendo de acuerdo a su edad. Sería lamentable que un día llegue yo a la iglesia con tenis, sin calcetas, bermudas y una playera de estas de básquetbol, ¿no? Con los brazos y las axilas descubiertas, sería algo muy lamentable, ¿no? Y para todos aquellos que tenemos pudor, sería algo catastrófico, ¿no? Entonces, obviamente, pues, para mi físico, para mi edad, pues lo ideal sería una camisa de vestir, ¿no? Sí, un saco, ¿no? Y bueno, pues, en mi caso a mi esposa le gusta mucho que use corbata, ¿no? Y también es una manera en la que yo en lo personal quiero agradar a Dios. Nada tiene que ver si es santo o si es puro. Entonces, ¿qué es aquello que es santo? Bueno, es santo todo aquello que se puede ofrecer a Dios. Cualquier cosa que no se pueda ofrecer a Dios es impuro, es inmundo. Y no se puede ofrecer a Dios porque no cumple con los requisitos que Dios demanda. Y si usted y yo revisamos en la Biblia, nunca vamos a encontrar la corbata. Usted va a decir, hermano, es que no se usaba en ese tiempo, está fuera de contexto histórico. Sí, tienes razón, pero hay algo que sí se encuentra, y es el corazón, donde muchos autores lo establecen de esta manera. No es la circuncisión del cuerpo, no es la circuncisión de la carne, es la circuncisión del corazón. No es la sangre de los machos cabríos, no es la sangre de los toros, es tu corazón. Y ahí creo yo es donde hay que examinar la santidad. Ahí es donde mayormente se da nuestra responsabilidad como cristianos. Discernir entre lo puro y lo inmundo de nuestro corazón. No del corazón de mi vecino, no del corazón de mi esposa, no del corazón de mis hijos. Primeramente de mi corazón. Porque si mi corazón no está bien en ese sentido, ¿cómo voy a pretender entonces trabajar en el corazón de otros? Y para que yo pueda conocer la pureza que requiere mi corazón, mi hermano, mi hermana, no hay otro medio. Debemos ir a la palabra de Dios. Para que yo pueda entender, ok, si lo puro es todo aquello que se puede ofrecer a Dios, porque está de acuerdo a los requisitos que Dios manda, ¿dónde encuentro esos requisitos? Hay que ir a la palabra de Dios. Y tengo que estar consciente, son requisitos impuestos por Dios, no por el hombre. ¿Cuántas iglesias no han batallado con las mujeres pidiéndoles que no vayan de pantalón? Y está bien, se respeta, pero en realidad la palabra de Dios no exige que la mujer
no use pantalón. Tenemos que tener mucho cuidado de, ok, quizás sea un requisito, un código de vestimenta del lugar, pero no digamos que es un requisito de santidad impuesto por Dios. La Biblia nos dice que el vestido de la mujer sea decoroso. Y eso dice mucho por sí solo, ¿no? Porque la mujer puede ir con una falda y no necesariamente se ve decorosa. ¿Dónde resuelvo yo el uso del vestido decoroso o indecoroso? En el corazón. Es en el corazón. La ley sigue vigente. Y la ley sigue vigente sobre todo en su aspecto ético. ¿Dónde no tiene vigencia la ley? En la salvación. Esa es la tesis de Pablo para con los Gálatas. Ustedes quieren hallar la salvación en la ley, pero la ley no tiene el propósito de salvar. Pablo mismo se lo dice a los Gálatas. La ley es como un ayo, como esta persona, lo que los griegos van a llamar un paidos, un pedagogo. Esta persona que te acompaña. No es el que te educa, pero te acompaña a la escuela para que seas educado. Entonces, la ley no me salva, pero era la que me servía de guía, de referencia, la que me acompañaba. ¿Por qué? Porque el problema no es la ley, perdón, el problema no es la ley, sino mi pecado. Y le repito, está ahí en el corazón. Quiero leer para ustedes la cita que proponen los autores, muy buena la cita, por cierto, que está ahí en Romanos. Es Romanos, el capítulo 7, dice así, ahí a partir del versículo 14 al 16. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Es Pablo hablando a los romanos. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena, ¿no? Es decir, Pablo lo que establece es, ok, el problema no es la ley, el problema es mi corazón. La ley de Dios, dice ahí el Salmo, un salmo muy conocido, el Salmo 19, la ley de Dios es perfecta. La ley, de hecho, no terminó con Jesús. De repente se nos vende mucho la idea de la era de la ley y de la era de la gracia y pareciera que con Jesús la ley quedó atrás. No, el mismo Jesús lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. De hecho, la he venido a hacer más efectiva. ¿Y por qué la ley es ahora más efectiva? Porque se ha cumplido totalmente en Cristo. Entonces, el propósito de la ley, sobre todo de la ley como lo estamos estudiando a través del Levítico, es que nos permita conocer el carácter santo de Dios. ¿Y por qué yo necesito conocer el carácter santo de Dios? Para que de esa manera yo pueda llegar a Él con todo lo que Él requiere. Note usted la importancia de entender este principio para no empezar a llevarle a Dios lo que yo creo o lo que otros creen que se le debe de llevar. Simplemente basta. Y por eso es que somos muy insistentes en que las personas conozcan la palabra de Dios, mediten la palabra de Dios y puedan saber qué es lo que la palabra de Dios determina como santo. Es así que el capítulo 11 propiamente habla de las leyes de los alimentos, donde vemos cómo Dios nos orienta en temas de santidad, inclusive hasta en los detalles más mínimos como es el alimento. Y aquí nosotros vemos estos detalles que responden a 4 propósitos, ¿no? ¿Por qué? Porque conocer, inclusive hasta en la alimentación, la santidad de Dios, nos ayuda a responder a esa santidad, nos ayuda a hacer cosas que edifican esa santidad en nosotros, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a mantenernos separados de aquellas prácticas que nos alejen
de esa santidad, y también nos dan un cuidado físico y espiritual. Entonces, cuidado, no son leyes de carácter ceremonial, no constituyen un fin por sí mismas. De repente escucho a mucha gente que toma este asunto de los alimentos y es que ¿cómo es posible que comas carne de puerco si la Biblia dice? Y a ver, espérate, estás hablando de una ley dada para un pueblo en un tiempo donde nosotros no nos regimos bajo las leyes de Israel, ¿no? Pero sí nos permiten ver la esencia. La esencia de la ley nos permite ver la, la, la pureza que Dios espera en nuestro corazón. Si no, terminamos siendo como los fariseos que se escandalizaban porque los discípulos no se lavaban las manos. Y si yo empiezo a condenar a los hermanos porque comen carne de puerco, me voy a llevar la misma respuesta que Jesús le dio a los fariseos, ¿no? No contamina tanto lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Estas leyes no son un no son un fin en sí mismo, pero sí pueden contener un segundo mensaje, un segundo propósito, que le repito es el de salud y higiene. Lo vamos a ver ahorita que vamos a los animalitos, ¿no? Y es una ley para Israel, es una ley para el pueblo de Israel. Para nosotros representa un principio de mayordomía, para nosotros como iglesia. Es así entonces que el capítulo nos da toda una lista de los animalitos. Yo le puse aquí primero los inmundos, ¿no? Y entre ellos están los terrestres, y ahí ponen muchos ejemplos. Usted los puede ir leyendo con más calma. Donde la premisa es, mira, los animales que son rumiantes, ¿no? Y que tienen la pezuña hendida son animales que se consideran puros. Si los animalitos son rumiantes pero no tienen pezuña hendida, o tienen la pezuña hendida pero no son rumiantes, entonces considéralos inmundos. También todos aquellos que andan sobre sus garras, el caso por ejemplo de los felinos, ¿no? Y de los caninos, no se considera un animal comestible, o no se considera un animal comestible, por ejemplo el lobo, ¿no? O el león, ¿no? Animales acuáticos, pues todos aquellos que no tuviesen aletas y escamas, ¿no? Que prácticamente para nosotros hoy en día son los mariscos, ¿no? Que son muy deliciosos, pero que en realidad en la ley judía se consideraban inmundos, ¿no? Tenemos también lo que serían las aves. Dentro de las aves le puse ahí varios tipos de aves que se consideran inmundas. Prácticamente las aves que no son de corral son aves inmundas, ¿no? Y también prácticamente todos los insectos, con excepción de unos, los vamos a ver ahorita, todos los roedores y todos los reptiles son considerados inmundos. Bueno, dentro de los animales puros, los que sí se pueden comer, recuerde, rumiantes con pezuña hendida. En cuanto a acuáticos, aquellos que tengan aletas y escamas. En cuanto a aves, pues todas las aves de corral, ¿no? En cuanto a los insectos, sí, aquellos que son alados y tienen piernas para saltar. Para ser más precisos, las langostas o los saltamontes, ¿no? De hecho, una de las dietas de Juan el Bautista era precisamente miel y langostas, ¿no? Y bueno, cuando nosotros vemos los estudios que se hacen en medicina, en nutrición, resulta que estos animales considerados puros son animales que tienen un alto contenido proteínico y que contienen un menor porcentaje de grasas saturadas y toxinas. Entonces, no solamente estos animalitos muestran la pureza del Dios Santo, sino que también tienen el doble propósito de darnos una vida más saludable. Es así que cuando uno, por ejemplo, ve al Medio Oriente y uno ve a los ciudadanos del Medio Oriente, perdón, hablemos, por ejemplo, de Turquía, hablemos de Jordania, hablemos de Arabia, de la misma Palestina, no hay tanta obesidad, ¿no? De hecho, son personas fuertes que se mantienen en edad. Hay personas que son muy grandes y se ven bastante bien.
¿Por qué? Porque su dieta está basada en animalitos de este tipo, ¿no? Se consume mucho el cordero, se consume mucho el pollo. Ellos no gustan de comer el puerco, no gustan de comer el conejo, el caballo, la rata, etcétera. Y entonces se les nota en su salud, ¿no? Lamentablemente aquí en México, pues sí, nos ganan las carnitas. Si usted ve ahí a los chinos que se comen hasta las ratas, no nos extraña el por qué de repente sufren de ciertas enfermedades o estas que inclusive hasta se volvieron pandemia, ¿no? Bien, entonces llegamos a las instrucciones para la purificación, ya ahí en la segunda parte del capítulo 11, donde son instrucciones que buscan el propósito de saber qué hacer después de haber violado una norma o de haber violado alguna instrucción, ¿no? Y uno de ellos es el ejemplo de tocar cadáver, donde todo aquel que toque cadáver deberá permanecer fuera del campamento o fuera del santuario de todas las personas. ¿Por qué? Porque ha sido infectado y deberá lavarse él como persona, deberá bañarse y lavar su ropa, ¿no? Y limpiar todo aquello que haya estado expuesto al cadáver y destruir o desechar todos los objetos contaminados, ¿no? De todo esto que acabamos de ver con los animalitos y con el tocar cadáver, etcétera, obviamente no es aplicable a nuestros días, ¿no? De repente hay personas que trabajan como médicos y que han trabajado con un cadáver. Obviamente la lógica es, sí, lávate las manos por higiene, pero no te salgas de la ciudad hasta que se pasen los días de tu pureza y regresas, ¿no? Y les repito, esto de estar cuidando ahora qué comer y qué no comer, en realidad yo se lo recomiendo por salud, pero no tiene nada que ver en su vida espiritual. Pero ¿qué podemos rescatar? Nosotros hemos sido beneficiados con vida nueva. Por lo tanto, no podemos identificarnos con todo aquello que represente muerte o que exalte a la muerte. Entonces, sí, es cierto, una cosa es tocar el cadáver, pero otra cosa es exaltar a la muerte y todo lo que se representa a través de cadáveres. ¿Por qué? Porque si Jesús vino a derrotar el imperio de la muerte, pues es ilógico que nosotros lo exaltemos cuando entendemos que es el enemigo o fue el enemigo a vencer de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco podemos identificarnos con todo aquello que estorbe contra la comunión que tenemos con Dios. Más que estar viendo qué podemos comer y qué no podemos comer, tenemos que tener mucho cuidado de situaciones como las drogas, como los vicios, como la misma pornografía, ¿no? Como las adicciones, como puede ser el juego, donde eso sí o sí estorba nuestra comunión con Dios. Y eso es mucho más importante de cuidar que estar viendo si podemos o no comernos unos bisteces de puerco. Viene la base de las leyes dietéticas, ¿no? Donde la razón, la vemos ahí en el verso 44 del capítulo 11, es Dios mismo. Dios es la razón de todo. Entonces nuestra vida se debe de conformar al carácter de Dios y no que Dios se conforme a nuestro carácter. Y esto se tiene que dar hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Negar cualquier detalle de la santidad de Dios en todo lo que hacemos es negar su total soberanía y santidad. Entonces no bajemos la guardia en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que pensamos. Tenemos que estar pensando en la santidad de Dios para que todo lo que decimos, hacemos, pensamos, escuchamos, etcétera, pueda ser edificante en nuestra relación con Dios. Y no hay mejor evidencia de la santidad, mi hermano, que la obediencia, ¿no? Yo puedo poner mi cara de piadoso en la iglesia y casi flotar, pero si yo no soy obediente a su palabra, simplemente no estoy mostrando mi santidad acorde a la santidad de Dios. Dios nos instruye para obedecer y lo hace propiamente a través de su palabra. Entonces, resumiendo, hay que discernir entre lo que es santo y lo que es impuro, entendiendo que todo aquello que contribuye a la relación con Dios es a través de la santidad. Si estorba es porque es algo impuro, ¿no? Y esto pues nos dará madurez, es una muestra también de madurez.
Y bueno, ahora nosotros vivimos en un nuevo sistema de valores. Como cristianos tenemos un nuevo sistema de valores determinado por la palabra de Dios, que lo que busca es fortalecer nuestra relación y nuestra devoción a Dios. Por lo tanto, la fidelidad en los mandatos, sobre todo en los básicos, nos capacita para mandatos más complejos. He ahí las palabras del Señor Jesucristo: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y bueno, para terminar nuestra sesión, terminamos con estas preguntas de reflexión. ¿Cómo glorifica usted a Dios en aspectos simples de su vida, como su alimentación, su higiene y su cuidado personal? Esta es una pregunta que hay que llevarse. No quiero, por favor, no soy nadie para juzgar de lo que usted come o de su cuidado personal. Es más bien que usted haga un examen para con usted mismo, ¿no? ¿De qué manera puede afectar el consumismo, que hoy es muy fuerte, ¿no? Que nos lleva a una lucha entre lo que necesitamos y lo que deseamos? Entonces, ¿de qué manera este consumismo que vivimos hoy en día puede afectar nuestro discernimiento entre aquello que en verdad es necesario y lo que simplemente nuestra alma desea, ¿no? Donde creo yo ahí, sobre todo los jóvenes, batallan mucho. ¿Y cuál es la motivación por la que usted busca vivir en santidad? Esta es una pregunta muy seria y muy profunda, que valdría la pena meditar algunos días, ¿no? ¿Qué me motiva para buscar la santidad? ¿En verdad quiero una relación santa con Dios? ¿O quiero ser visto por toda la iglesia y que el pastor me ponga una estrellita en la frente? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que se haya conectado a esta sesión, la cuarta sesión. Le pido por favor que con más calma dé usted una lectura de este capítulo 11 de Levítico y que siga fortaleciendo esta lectura con el resto del libro. También hemos recomendado mucho la epístola a los Hebreos, que le da la perspectiva ya más neotestamentaria. Yo le agradezco mucho. Voy a hacer una breve oración y daremos por terminada la clase. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos muestras, Señor, tu santidad y sobre todo a través de tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar en la santidad, Señor Padre, que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros en una relación personal. Y no imponer la santidad en otros, sino antes, más bien, Señor, ser inspiración de santidad para con otros, en especial para con los nuestros. Te damos gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.